Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. En este video realizaremos una exégesis versículo por versículo, explorando el significado original del texto a través de su contexto histórico, cultural, teológico, entre otros contextos importantes, para comprender con mayor profundidad la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. El Sermón del Monte, el carácter de los ciudadanos del reino. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mateo introduce el primero de los 5 grandes discursos de Jesús presentándolo como un maestro que enseña con autoridad. Al ver la multitud, Jesús decide apartarse y subir al monte, no para alejarse de las personas, sino para enseñar de una manera ordenada a quienes deseaban escucharle. Aunque Mateo no identifica el monte con un lugar específico, el escenario recuerda a Moisés, quien recibió la ley en el monte Sinaí, estableciendo un paralelo que presenta a Jesús como el intérprete definitivo de la voluntad de Dios. La acción de sentarse era la postura habitual de los maestros judíos cuando impartían enseñanza oficial, indicando que lo que está a punto de decir posee autoridad y carácter doctrinal. Aunque las multitudes estaban presentes, Mateo señala que vinieron a él sus discípulos, mostrando que esta enseñanza iba dirigida principalmente a quienes habían decidido seguirle. El Sermón del Monte no explica cómo entrar en el reino, sino cómo viven quienes ya pertenecen a él. Desde el comienzo, el evangelista prepara al lector para escuchar las palabras del Rey acerca de la vida que caracteriza a sus verdaderos seguidores. Mateo 5:2. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. La expresión, abriendo su boca, era una forma literaria utilizada para introducir una enseñanza solemne e importante, preparando al lector para prestar especial atención a las palabras que siguen. Mateo no emplea esta frase como un simple detalle narrativo, sino como una manera de destacar la autoridad y el peso del discurso que Jesús está a punto de pronunciar. El verbo les enseñaba revela que el propósito principal del Señor no era impresionar a las multitudes mediante milagros, sino formar a sus discípulos mediante la verdad. A diferencia de muchos maestros de su tiempo, cuya autoridad dependía de citar constantemente a otros rabinos, Jesús enseñaba con una autoridad propia, pues hablaba como aquel que conocía perfectamente la voluntad del Padre. Todo el Sermón del Monte desarrollará esta enseñanza acerca de la justicia, el reino de Dios y la vida del discípulo. Mateo prepara así el escenario para una de las exposiciones más completas sobre el carácter y la conducta que distinguen a quienes pertenecen al reino de los cielos. Las bienaventuranzas, el carácter de los verdaderos ciudadanos del reino. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza establece el fundamento sobre el cual descansan todas las demás. La palabra, bienaventurados, describe a quienes gozan del favor y de la aprobación de Dios, una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación correcta con Él. La expresión, pobres en espíritu, no se refiere a la pobreza material ni a una personalidad insegura, sino a quienes reconocen humildemente su absoluta necesidad espiritual delante de Dios. Son personas conscientes de que no poseen méritos propios con los cuales presentarse ante el Señor y que dependen completamente de su gracia. Esta actitud contrasta con el orgullo religioso de quienes confiaban en sus obras o en sus privilegios espirituales. La promesa de ellos es el reino de los cielos aparece en tiempo presente, indicando que quienes reconocen su necesidad de Dios ya participan de las bendiciones de su reino. Jesús enseña que el acceso al reino no comienza con la autosuficiencia, sino con la humildad que reconoce la propia pobreza espiritual y busca únicamente la misericordia divina. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
El llanto al que Jesús se refiere no describe cualquier forma de tristeza humana, sino el dolor que nace al reconocer la realidad del pecado y las consecuencias que éste produce tanto en la vida personal como en el mundo. Quienes lloran de esta manera no solo lamentan el sufrimiento, sino que también experimentan una profunda aflicción por todo aquello que ofende a Dios y rompe la comunión con Él. Esta actitud refleja un corazón sensible a la voluntad divina y consciente de su necesidad constante de la gracia del Señor. La promesa, recibirán consolación, señala la respuesta de Dios hacia quienes acuden a Él con un espíritu quebrantado. Ese consuelo comienza en el presente mediante el perdón, la restauración y la presencia de Dios, pero alcanzará su plenitud cuando el reino sea consumado y desaparezcan definitivamente el pecado, el sufrimiento y la muerte. Jesús muestra que el verdadero consuelo no proviene de ignorar la realidad del pecado, sino de experimentar la misericordia de Dios que restaura completamente al creyente. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre descrita por Jesús no debe confundirse con debilidad, pasividad o falta de carácter. En el contexto bíblico, el manso es quien somete voluntariamente su fuerza y sus derechos a la voluntad de Dios, respondiendo con humildad y dominio propio aún frente a la oposición. Jesús mismo constituye el modelo perfecto de esta virtud, pues ejerció autoridad sin recurrir al orgullo ni a la violencia. La promesa, recibirán la tierra por heredad, recuerda las palabras del Salmo 37, donde Dios asegura que los justos heredarán la tierra mientras los impíos desaparecerán. Más que referirse únicamente a la posesión de un territorio, esta promesa apunta a la participación en las bendiciones del reino de Dios y, finalmente, en la nueva creación donde Cristo reinará para siempre. Jesús invierte así los valores del mundo, pues no son los violentos ni los poderosos quienes reciben la verdadera herencia, sino aquellos que confían humildemente en el gobierno y la justicia del Señor. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús utiliza las necesidades físicas más intensas del ser humano para describir el deseo profundo que debe caracterizar a quienes pertenecen al reino. Tener hambre y sed de justicia significa anhelar sinceramente vivir conforme a la voluntad de Dios y ver su justicia manifestada en la vida personal, en la comunidad y en el mundo. La justicia en Mateo no se limita al cumplimiento externo de normas religiosas, sino que comprende una relación correcta con Dios que transforma las motivaciones, las decisiones y la conducta. Así como una persona hambrienta no se conforma con una pequeña distracción, el verdadero discípulo no se satisface con una espiritualidad superficial ni con una apariencia de obediencia. La promesa, serán saciados, afirma que Dios responderá plenamente al deseo que Él mismo ha producido en sus hijos. Esa satisfacción comienza cuando el creyente recibe la justicia que proviene de Dios y crece en obediencia, pero alcanzará su plenitud cuando el reino sea consumado y toda injusticia desaparezca. Jesús enseña así que la señal de una vida espiritual genuina no es considerarse justo, sino desear cada vez más aquello que agrada a Dios. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son aquellos que, habiendo reconocido su propia necesidad del perdón de Dios, responden con compasión ante la necesidad y el sufrimiento de los demás. La misericordia no consiste solamente en sentir lástima, sino en actuar para aliviar la miseria, perdonar las ofensas y tratar al prójimo con la misma gracia que uno ha recibido. Jesús no enseña que el ser humano pueda ganar la misericordia divina mediante sus buenas obras, sino que una actitud misericordiosa demuestra que el corazón ha sido alcanzado y transformado por la gracia de Dios.
La promesa alcanzarán misericordia señala que quienes pertenecen al reino experimentarán finalmente la plenitud de la compasión divina, especialmente en el día del juicio. Esta bienaventuranza también anticipa un énfasis central del Evangelio de Mateo, donde Jesús confrontará repetidamente una religión que cumple ceremonias, pero descuida la misericordia, la justicia y la fidelidad. El discípulo verdadero no puede recibir continuamente el perdón de Dios mientras se niega obstinadamente a extender compasión a otros. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La expresión limpio corazón describe una vida interior purificada de la doble intención, la hipocresía y el apego deliberado al pecado. En la Biblia, el corazón representa el centro de los pensamientos, los deseos, las decisiones y las motivaciones, por lo que Jesús dirige la atención más allá de la conducta externa. La pureza que Dios exige no consiste únicamente en observar ritos o evitar ciertas acciones visibles, sino en poseer una devoción sincera e íntegra hacia Él. Esto no significa que el discípulo haya alcanzado una perfección absoluta, sino que su corazón ha sido renovado y ya no intenta servir simultáneamente a Dios y al pecado. La promesa, verán a Dios, expresa el privilegio supremo del reino, disfrutar de una comunión verdadera con el Señor ahora y contemplar plenamente su gloria en la vida futura. En el Antiguo Testamento, acercarse a la presencia de Dios exigía pureza. Aquí Jesús enseña que esa preparación debe alcanzar la parte más profunda del ser humano. Solo Dios puede producir esta limpieza interior, pero sus efectos se manifiestan en una vida transparente, indivisa y orientada hacia su voluntad. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús no declara bienaventurados simplemente a quienes disfrutan de la tranquilidad o evitan todo conflicto, sino a los pacificadores, aquellos que trabajan activamente para restaurar relaciones quebrantadas y promover una reconciliación basada en la verdad y la justicia. La paz bíblica no es la ausencia superficial de discusiones, sino el bienestar integral que surge cuando las personas son reconciliadas con Dios y aprenden a relacionarse correctamente entre sí. El pacificador no encubre el pecado para mantener una calma aparente, sino que busca resolver las causas reales de la división mediante la gracia, el perdón y la verdad. La promesa, serán llamados hijos de Dios, indica que su conducta reflejará el carácter del Padre, quien tomó la iniciativa de reconciliar consigo a seres humanos que eran sus enemigos. Ser llamados hijos no significa que obtengan esa condición por sus esfuerzos, sino que sus acciones revelan la semejanza familiar propia de quienes pertenecen a Dios. En un mundo marcado por la hostilidad, la venganza y la división, los discípulos de Jesús deben manifestar el poder reconciliador del reino. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La última bienaventuranza general muestra que vivir conforme a los valores del reino no siempre producirá aceptación, sino que con frecuencia provocará rechazo y oposición. Jesús habla de quienes padecen persecución por causa de la justicia, dejando claro que no todo sufrimiento convierte a una persona en bienaventurada. La promesa corresponde a quienes son atacados precisamente por permanecer fieles a la voluntad de Dios, rechazar el pecado y mantener una conducta coherente con el Evangelio. La persecución puede manifestarse mediante desprecio, exclusión, acusaciones, pérdidas materiales o violencia, pero ninguna de estas cosas significa que Dios haya abandonado a sus hijos. La afirmación de ellos es el reino de los cielos repite la promesa de la primera bienaventuranza y forma un marco alrededor de toda la sección. El tiempo presente indica que, aun mientras sufren, los perseguidos ya pertenecen al reino y viven bajo el gobierno de Dios.
Jesús corrige así la idea de que el favor divino se mide por la ausencia de dificultades. En ocasiones, la oposición del mundo es precisamente la consecuencia de una fidelidad auténtica al Rey. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Después de hablar en términos generales sobre quienes padecen persecución, Jesús dirige ahora sus palabras de manera personal a sus discípulos utilizando el pronombre vosotros. Con ello deja claro que el rechazo no será una posibilidad lejana, sino una realidad que muchos de ellos experimentarán. La expresión por mi causa constituye el elemento central del versículo, pues la bienaventuranza no está en sufrir por cualquier motivo, sino en padecer por permanecer fieles a Cristo. Jesús menciona diferentes formas de persecución: el vituperio, que incluye insultos y desprecios; la persecución, que puede abarcar desde la presión social hasta la violencia física; y las acusaciones falsas, mediante las cuales los enemigos intentan destruir la reputación de los creyentes. La frase mintiendo aclara que estas acusaciones carecen de fundamento y nacen del rechazo hacia el Señor y su mensaje. Mateo muestra que la fidelidad a Cristo puede tener un costo, pero ese sufrimiento no constituye una señal del abandono de Dios, sino una evidencia de pertenecer verdaderamente a su reino. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La respuesta que Jesús ordena frente a la persecución resulta sorprendente: gozaos y alegraos. Este gozo no nace del sufrimiento en sí mismo, sino de la certeza de que Dios recompensa la fidelidad de quienes permanecen firmes por causa de Cristo. La promesa de un galardón grande en los cielos no enseña que la salvación se obtiene por soportar persecución, sino que Dios honrará a quienes perseveran con fidelidad en medio de la oposición. Jesús también recuerda que los profetas del Antiguo Testamento fueron rechazados por anunciar la verdad, colocando así a sus discípulos dentro de la misma línea de los siervos fieles de Dios a lo largo de la historia. La persecución, lejos de demostrar el fracaso del creyente, confirma que participa de la misma misión y del mismo conflicto espiritual que enfrentaron los enviados del Señor. Mateo enseña que la esperanza del discípulo no depende de la aprobación del mundo, sino de la recompensa eterna prometida por Dios. Los discípulos como sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús utiliza la imagen de la sal para describir la influencia que sus discípulos deben ejercer en el mundo. En la antigüedad, la sal era apreciada no solo por dar sabor a los alimentos, sino también por su capacidad para conservarlos y retrasar su descomposición. De igual manera, los ciudadanos del reino están llamados a preservar los valores de Dios y a ejercer una influencia que limite la corrupción moral de la sociedad. La advertencia, si la sal se desvaneciere, no significa que la sal pura pueda perder sus propiedades químicas, sino que hace referencia a la sal mezclada con impurezas, que podía volverse inútil al perder su efectividad. Jesús enseña que un discípulo que deja de reflejar el carácter del reino pierde la influencia para la cual fue llamado. La expresión hollada por los hombres ilustra la inutilidad de aquello que ya no cumple su propósito. Mateo enfatiza que la fe auténtica debe manifestarse mediante una vida que transforme positivamente el entorno donde Dios coloca a sus hijos. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Después de comparar a sus discípulos con la sal, Jesús los llama la luz del mundo, destacando que su misión no consiste únicamente en conservar, sino también en iluminar.
En las Escrituras, la luz representa la verdad, la santidad y la revelación de Dios frente a las tinieblas del pecado y del error. Los creyentes no producen esa luz por sí mismos, sino que la reflejan porque han recibido la vida y la verdad de Cristo, quien más adelante se presentará como la luz del mundo. La comparación con una ciudad asentada sobre un monte enseña que la presencia del pueblo de Dios no puede permanecer oculta. Así como una ciudad elevada era visible desde grandes distancias, la vida de los discípulos debe manifestar públicamente el carácter del reino mediante sus palabras y sus acciones. Mateo muestra que seguir a Jesús implica asumir una responsabilidad visible delante del mundo, pues quienes pertenecen al reino están llamados a reflejar el carácter de su Rey en medio de una generación necesitada de la verdad de Dios. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Jesús desarrolla la ilustración anterior mediante una imagen tomada de la vida cotidiana. Nadie enciende una luz para ocultarla debajo de un almud, recipiente utilizado para medir granos, porque hacerlo impediría que cumpliera el propósito para el cual fue encendida. Lo natural es colocarla sobre el candelero, donde pueda iluminar toda la vivienda. Con esta comparación, el Señor enseña que la verdad del reino no debe permanecer escondida por temor, comodidad o conformismo. Los discípulos han recibido la luz del Evangelio para que su influencia alcance a quienes los rodean. Esto no significa buscar reconocimiento personal, sino permitir que la vida transformada por Dios sea visible en cada ámbito donde el creyente se desenvuelve. Mateo subraya que la fe auténtica no puede reducirse a una experiencia privada, pues la luz que Dios enciende en sus hijos está destinada a beneficiar a otros mediante el testimonio de una vida obediente. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús concluye la ilustración de la luz aplicándola directamente a la vida de sus discípulos. La expresión, así alumbre vuestra luz, no es una invitación a buscar protagonismo ni reconocimiento personal, sino un llamado a vivir de tal manera que el carácter de Dios sea evidente en la conducta diaria. La luz se manifiesta por medio de las buenas obras, es decir, acciones que reflejan la justicia, la misericordia, la integridad y el amor propios del reino de los cielos. Estas obras no son el medio para alcanzar la salvación, sino la evidencia visible de una vida transformada por Dios. El propósito final de ese testimonio queda claramente establecido en la frase, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda la vida del creyente debe dirigir la atención hacia Dios y no hacia sí mismo. Cuando las personas observan una conducta coherente con el Evangelio, deben reconocer la obra del Padre en quienes le pertenecen. Mateo deja claro que la misión del discípulo consiste en reflejar el carácter de Dios para que otros lleguen a honrar y exaltar su nombre. Jesús y el verdadero cumplimiento de la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Después de describir el carácter de los ciudadanos del reino, Jesús responde a una posible objeción. Sus enseñanzas podían hacer pensar que estaba rechazando la autoridad del Antiguo Testamento, por lo que afirma con claridad, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La expresión, la ley y los profetas, era una forma habitual de referirse al conjunto de las escrituras del Antiguo Testamento. El verbo, abrogar, significa anular, destruir o dejar sin validez. Jesús declara que esa nunca fue su misión. Por el contrario, afirma, he venido para cumplir. Este cumplimiento abarca varios aspectos. Él obedeció perfectamente la ley, llevó a su plena realización las profecías mesiánicas,
reveló el verdadero significado de los mandamientos y cumplió todo el propósito redentor anunciado en las Escrituras. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de toda la historia de la salvación, mostrando que el Antiguo Testamento encuentra en él su interpretación definitiva. El reino que Cristo inaugura no elimina la revelación anterior, sino que la lleva a su plenitud. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús reafirma la permanencia y autoridad de la palabra de Dios utilizando una declaración solemne, de cierto os digo, expresión que introduce una verdad de absoluta certeza. Al afirmar que, hasta que pasen el cielo y la tierra, emplea una imagen que representa la estabilidad del orden creado para enseñar que la validez de la revelación divina permanece firme mientras Dios complete su propósito. La referencia a una J, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y a una tilde, un pequeño trazo que distinguía unas letras de otras, resalta que incluso los detalles más mínimos de la escritura poseen importancia delante de Dios. Nada de lo que Él ha revelado caerá en el olvido o perderá vigencia antes de que se cumpla completamente su propósito. Mateo enfatiza así la absoluta confiabilidad de las Escrituras y muestra que Jesús reconoce plenamente su autoridad. El Mesías no corrige los errores de la palabra de Dios, sino las interpretaciones equivocadas que muchos líderes religiosos habían impuesto sobre ella. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Como consecuencia de lo anterior, Jesús advierte sobre la enorme responsabilidad de tratar correctamente la revelación de Dios. No solo condena a quien quebranta los mandamientos, sino también a quien enseña a otros a menospreciarlos. La expresión «estos mandamientos muy pequeños» no significa que existan mandamientos sin importancia, sino que incluso aquellos considerados menores por los hombres conservan su valor dentro del propósito divino. Jesús denuncia la actitud de quienes seleccionan arbitrariamente qué partes de la voluntad de Dios desean obedecer. En contraste, declara bienaventurado al que los haga y los enseñe, uniendo inseparablemente la obediencia personal con la enseñanza fiel. El verdadero maestro del reino no solo transmite correctamente la verdad, sino que procura vivir conforme a ella. Mateo destaca que la grandeza en el reino de los cielos no se mide por el prestigio, la influencia o el conocimiento intelectual, sino por una vida que practica con fidelidad la voluntad de Dios y guía a otros a hacer lo mismo. Mateo 5:20. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Este versículo constituye una de las afirmaciones más impactantes del Sermón del Monte. Para los judíos de la época, los escribas y los fariseos representaban el máximo ejemplo de observancia religiosa, pues dedicaban gran parte de su vida al estudio y cumplimiento minucioso de la ley. Sin embargo, Jesús declara que esa justicia resulta insuficiente para entrar en el reino de los cielos. La justicia mayor que Él exige no consiste en multiplicar normas externas ni en practicar ceremonias con mayor rigor, sino en una obediencia que brota de un corazón transformado por Dios. A lo largo del resto del capítulo, Jesús demostrará que los líderes religiosos se conformaban con evitar ciertas acciones visibles mientras descuidaban las actitudes internas del corazón, como el odio, la lujuria, el orgullo o la falta de sinceridad. El Señor no rebaja el estándar de la ley, al contrario, revela su verdadero alcance espiritual.
Mateo presenta así el principio fundamental que gobernará las enseñanzas siguientes. Dios no busca una religión basada únicamente en apariencias externas, sino una justicia auténtica que transforme tanto el interior como la conducta del ser humano. La verdadera justicia, el mandamiento contra el homicidio. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. A partir de este versículo comienza una serie de 6 ejemplos en los que Jesús contrasta la interpretación tradicional de la ley con su verdadero significado. La expresión oísteis que fue dicho a los antiguos no indica que la ley dada por Dios fuera incorrecta, sino que introduce la forma en que los escribas y fariseos la enseñaban al pueblo. El mandamiento, no matarás, proviene del Decálogo y prohibía quitar injustamente la vida de otra persona, protegiendo así la dignidad del ser humano creado a imagen de Dios. La frase, será culpable de juicio, hace referencia a los tribunales establecidos en Israel para juzgar los casos de homicidio. Sin embargo, los líderes religiosos habían reducido este mandamiento al acto físico de matar, dando la impresión de que mientras una persona no cometiera homicidio ya cumplía plenamente la voluntad de Dios. Jesús utilizará este ejemplo para demostrar que la verdadera obediencia no se limita a controlar las acciones externas, sino que comienza en las intenciones y actitudes del corazón, donde muchas veces nace el pecado antes de manifestarse en hechos visibles. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Con la expresión, pero yo os digo, Jesús habla con una autoridad superior a la de los intérpretes de la ley y revela el verdadero alcance del mandamiento. Él enseña que el homicidio no comienza con el acto de quitar la vida, sino con el enojo pecaminoso, el resentimiento y el desprecio que se incuban en el corazón. No está condenando toda forma de ira, pues la Biblia también habla de una indignación justa frente al pecado, sino el enojo egoísta que alimenta el odio y destruye al prójimo. Las expresiones necio y fatuo eran insultos que buscaban humillar y despreciar la dignidad de otra persona. Jesús muestra que las palabras ofensivas revelan un corazón dominado por el desprecio y la falta de amor. Al mencionar el juicio, el concilio y finalmente el infierno de fuego, utiliza una progresión para destacar la gravedad del pecado interior delante de Dios. El punto principal no es establecer distintos niveles exactos de castigo, sino enseñar que el Señor juzga no solo las acciones visibles, sino también las actitudes ocultas del corazón. La verdadera justicia del reino exige una transformación interior que elimine la raíz misma del odio. Mateo 5, 23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Después de revelar que el pecado comienza en el corazón, Jesús muestra una aplicación práctica. Imagina a un adorador que ha llegado hasta el altar del templo en Jerusalén para presentar una ofrenda a Dios y, en ese momento, recuerda que existe un conflicto pendiente con su hermano. En lugar de continuar normalmente con el acto religioso, Jesús ordena, reconcíliate primero con tu hermano. Esta enseñanza habría resultado impactante para sus oyentes, pues el viaje al templo podía implicar muchos kilómetros de distancia y un gran esfuerzo personal. Sin embargo, el Señor afirma que la reconciliación con el prójimo no puede separarse de la verdadera adoración. No significa que la paz con los hombres sustituya la comunión con Dios, sino que una adoración sincera debe ir acompañada del deseo de restaurar las relaciones dañadas siempre que dependa de nosotros.
Mateo resalta que Dios no se complace en actos religiosos vacíos cuando el corazón permanece dominado por el orgullo, el resentimiento o la falta de perdón. La justicia del reino busca la restauración antes que el simple cumplimiento externo de ceremonias. Mateo 5, 25-26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Jesús continúa desarrollando el principio de la reconciliación utilizando un ejemplo tomado de la vida judicial de su tiempo. Aconseja resolver el conflicto pronto, antes de que llegue al tribunal, donde las consecuencias podrían ser mucho más graves. La secuencia adversario, juez, alguacil y cárcel refleja el procedimiento legal conocido por los judíos del primer siglo y subraya la importancia de actuar con rapidez para evitar un juicio desfavorable. El cuadrante era una de las monedas romanas de menor valor, por lo que la expresión «hasta que pagues el último cuadrante» destaca la completa responsabilidad del deudor y la imposibilidad de salir sin satisfacer plenamente la deuda. Más allá del ejemplo legal, Jesús enseña un principio espiritual: el discípulo del reino no debe alimentar conflictos innecesarios ni posponer la reconciliación. La sabiduría consiste en resolver las diferencias con humildad y prontitud antes de que produzcan consecuencias mayores. Mateo muestra que la justicia del reino no se limita a evitar el homicidio, sino que trabaja activamente por eliminar el resentimiento y restaurar las relaciones antes de que el pecado continúe creciendo. La verdadera pureza, el mandamiento contra el adulterio. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús introduce un segundo ejemplo para demostrar que la justicia del reino va mucho más allá del cumplimiento externo de los mandamientos. La prohibición, no cometerás adulterio, pertenece también al Decálogo y protegía la santidad del matrimonio, una institución establecida por Dios desde la creación. En la enseñanza tradicional de muchos líderes religiosos, este mandamiento se limitaba al acto físico de la infidelidad, de modo que una persona podía considerarse justa mientras evitara cometer adulterio de manera visible. Sin embargo, Jesús prepara a sus oyentes para comprender que el propósito de la ley nunca fue controlar únicamente la conducta externa, sino preservar la pureza del corazón. El matrimonio no solo debía respetarse mediante acciones correctas, sino también mediante pensamientos y deseos conformes a la voluntad de Dios. Mateo presenta este nuevo contraste para mostrar que el pecado sexual, al igual que el homicidio, comienza mucho antes de manifestarse en hechos visibles. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús revela el verdadero alcance del séptimo mandamiento al dirigir la atención hacia el interior del ser humano. La expresión «mira a una mujer para codiciarla» no se refiere a una mirada casual o al reconocimiento natural de la belleza, sino a una mirada deliberada que alimenta el deseo pecaminoso y convierte a la otra persona en objeto de satisfacción egoísta. El problema no está únicamente en el acto de mirar, sino en la intención de cultivar la codicia dentro del corazón. Al afirmar que ya adulteró con ella en su corazón, Jesús no equipara completamente el pensamiento con el acto consumado en todas sus consecuencias sociales y legales, sino que enseña que ambos tienen la misma raíz moral delante de Dios. El adulterio nace primero en los deseos desordenados antes de convertirse en una acción externa. Mateo destaca que la verdadera santidad no consiste simplemente en evitar ciertos comportamientos visibles, sino en permitir que Dios transforme las motivaciones más profundas del corazón. El reino exige una pureza que alcanza tanto los pensamientos como las acciones. Mateo 5:29. Por tanto,
si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús utiliza un lenguaje deliberadamente impactante para destacar la gravedad del pecado y la necesidad de enfrentarlo con absoluta decisión. La expresión, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, no debe entenderse literalmente como un mandato de mutilación física, pues el pecado no reside en los órganos del cuerpo, sino en el corazón humano. Se trata de una figura de lenguaje que enfatiza la necesidad de eliminar radicalmente todo aquello que conduce al pecado, aunque resulte valioso o difícil de abandonar. El ojo representa aquello que puede convertirse en la puerta de entrada para los deseos pecaminosos, especialmente en el contexto del adulterio mencionado en los versículos anteriores. La advertencia acerca del infierno subraya la enorme seriedad con la que Dios considera el pecado. Jesús enseña que ninguna renuncia temporal puede compararse con la pérdida eterna que produce una vida dominada por el pecado sin arrepentimiento. Mateo muestra que el discípulo debe actuar con firmeza frente a todo aquello que amenace su comunión con Dios, rechazando cualquier actitud de tolerancia hacia el pecado. Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús repite el mismo principio utilizando ahora la imagen de la mano derecha, símbolo de la acción y de aquello que una persona realiza. Así como el ojo representa lo que despierta el deseo pecaminoso, la mano ilustra aquello mediante lo cual el pecado puede llegar a ejecutarse. El Señor continúa empleando una hipérbole para enseñar la necesidad de tomar medidas radicales contra todo lo que conduce a la desobediencia. La enseñanza no promueve el daño físico, pues aún una persona sin una mano seguiría siendo capaz de pecar si su corazón no ha sido transformado. El énfasis recae en la urgencia de apartarse de cualquier práctica, relación, hábito o situación que favorezca el pecado. La repetición de la advertencia acerca del infierno resalta nuevamente que el pecado nunca debe tratarse como un asunto insignificante. Mateo presenta un llamado a la santidad práctica, mostrando que los ciudadanos del reino están dispuestos a renunciar incluso a aquello que consideran valioso con tal de permanecer fieles a Dios. La obediencia verdadera implica combatir el pecado desde su raíz y no únicamente evitar sus consecuencias visibles. La santidad del matrimonio y el divorcio. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús introduce un tercer tema relacionado con el matrimonio, abordando la cuestión del divorcio. La referencia a la carta de divorcio proviene de la legislación dada por Moisés en Deuteronomio 24, donde se regulaba una situación ya existente dentro de Israel. Esa ley no fue establecida para fomentar el divorcio, sino para proteger especialmente a la mujer frente a abusos e injusticias, proporcionando un documento legal que certificara la disolución del matrimonio. Con el paso del tiempo, muchos maestros judíos interpretaron este pasaje como una autorización amplia para divorciarse prácticamente por cualquier motivo, desplazando el propósito original de la ley. Jesús prepara así el terreno para corregir esa interpretación equivocada y volver al diseño establecido por Dios desde la creación. Mateo presenta este nuevo contraste para demostrar que la justicia del reino también transforma la manera en que los discípulos entienden y viven el compromiso matrimonial, reafirmando la fidelidad como el ideal divino. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús corrige la interpretación permisiva que muchos hacían del divorcio y restablece el propósito original de Dios para el matrimonio. La expresión,
Pero yo os digo, vuelve a manifestar su autoridad para revelar el verdadero sentido de la voluntad divina. El verbo repudia hace referencia al acto de despedir o divorciar al cónyuge. Jesús afirma que el divorcio injustificado rompe el diseño establecido por Dios y expone a la mujer repudiada a una situación que podía conducir al adulterio al contraer un nuevo matrimonio. La excepción, a no ser por causa de fornicación, señala una violación grave del pacto matrimonial mediante inmoralidad sexual, la cual constituye el único motivo mencionado aquí por Jesús que permite el divorcio sin convertir el nuevo matrimonio en adulterio. El énfasis principal del pasaje no consiste en enumerar todas las circunstancias posibles relacionadas con el divorcio, sino en defender la santidad, permanencia y fidelidad del matrimonio. Mateo presenta esta enseñanza como una confrontación directa contra la ligereza con que algunos trataban un pacto que Dios había establecido para ser permanente y exclusivo. La sinceridad del discípulo, el uso de los juramentos. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús pasa ahora al tema de los juramentos, otro aspecto en el que las tradiciones religiosas habían desviado el verdadero propósito de la ley. El mandamiento contra el perjurio tenía como finalidad proteger la verdad y evitar que el nombre de Dios fuera utilizado para respaldar mentiras o promesas falsas. En el Antiguo Testamento, los juramentos hechos en el nombre del Señor debían cumplirse fielmente, pues invocaban la autoridad misma de Dios como testigo de la palabra dada. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió una compleja casuística entre algunos rabinos que distinguía entre juramentos considerados obligatorios y otros que podían quebrantarse según la fórmula utilizada. Como resultado, muchas personas comenzaron a emplear diferentes expresiones para aparentar sinceridad mientras buscaban dejar abierta la posibilidad de no cumplir lo prometido. Jesús prepara a sus oyentes para comprender que el problema no estaba en el juramento en sí, sino en un corazón que había perdido el compromiso con la verdad y necesitaba recurrir constantemente a fórmulas solemnes para ser creído. Mateo 5:34-35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jesús no prohíbe toda clase de juramento en cualquier circunstancia, pues en otros pasajes de la Escritura Dios mismo confirma promesas mediante juramentos y, además, el propio Jesús respondió bajo juramento durante su juicio. El propósito de esta enseñanza es corregir la costumbre de utilizar juramentos como un recurso para aparentar mayor credibilidad o para evadir la responsabilidad moral de decir siempre la verdad. Muchos evitaban mencionar directamente el nombre de Dios y juraban por el cielo, por la tierra o por Jerusalén, creyendo que esos juramentos tenían menor obligación. Jesús demuestra que esa distinción es completamente falsa, porque todo pertenece a Dios. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies y Jerusalén la ciudad del gran rey. Por lo tanto, cualquier intento de separar esos juramentos de la autoridad divina carece de fundamento. Mateo enseña que el discípulo del reino debe vivir con una integridad tal que no necesite reforzar sus palabras mediante fórmulas especiales para convencer a los demás de que está diciendo la verdad. Mateo 5:36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Jesús continúa desmontando las falsas bases sobre las cuales algunos apoyaban sus juramentos. Incluso la propia cabeza, que podría parecer lo más personal y controlable, tampoco pertenece completamente al ser humano. La afirmación "no puedes hacer blanco o negro un solo cabello" recuerda los límites de la capacidad humana.
Nadie posee autoridad absoluta ni siquiera sobre los aspectos más sencillos de su propia existencia, pues la vida permanece bajo el gobierno soberano de Dios. El Señor utiliza este ejemplo para mostrar lo absurdo que resulta intentar dar mayor peso a las palabras apelando a algo que realmente no está bajo nuestro control. La enseñanza conduce nuevamente al mismo principio: el valor de una declaración no depende de la fórmula utilizada para respaldarla, sino de la honestidad de quien la pronuncia. Mateo destaca que la verdadera justicia del reino produce personas cuya palabra inspira confianza porque refleja un carácter transformado por la verdad de Dios. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús resume toda su enseñanza sobre los juramentos con un principio de absoluta claridad y sencillez. El discípulo debe hablar de tal manera que un sí signifique realmente sí y un no signifique verdaderamente no. La honestidad debe caracterizar toda conversación, de modo que las personas no necesiten añadir promesas exageradas, expresiones solemnes o juramentos para hacer creíbles sus palabras. Cuando Jesús afirma que lo que es más de esto, de mal procede, señala que la necesidad constante de reforzar nuestras afirmaciones suele revelar un problema más profundo relacionado con el engaño, la manipulación o la falta de integridad. El reino de Dios está formado por personas cuya vida refleja transparencia tanto en sus acciones como en sus palabras. Mateo presenta este principio como una manifestación práctica de la justicia superior que Jesús viene enseñando desde el comienzo del capítulo. El creyente glorifica a Dios no solo mediante grandes obras, sino también mediante una palabra sencilla, verdadera y completamente digna de confianza. El amor sustituye a la venganza. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Jesús introduce un nuevo ejemplo tomado de la ley del Antiguo Testamento. La expresión ojo por ojo y diente por diente corresponde al principio conocido como la ley del talión, establecido en pasajes como Éxodo 21:24, Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21. Lejos de promover la venganza, esta norma tenía como propósito limitar los castigos para que fueran proporcionales al daño causado e impedir que las personas respondieran con represalias excesivas. Además, este principio estaba dirigido principalmente a los jueces encargados de administrar justicia dentro de Israel y no constituía una autorización para que cada individuo ejecutara justicia por su propia cuenta. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos habían convertido este principio judicial en una justificación para la venganza personal. Jesús corrige esa interpretación equivocada y prepara a sus discípulos para comprender que los ciudadanos del reino responden de una manera diferente cuando son ofendidos. Mateo muestra que la justicia del reino supera la simple retribución legal y apunta hacia un corazón gobernado por la misericordia y el amor. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Con la expresión, pero yo os digo, Jesús no elimina la función legítima de las autoridades para castigar el mal, sino que enseña cómo debe responder el discípulo frente a las ofensas personales. La frase, no resistáis al que es malo, no significa permitir toda clase de injusticia sin buscar protección o acudir a la autoridad cuando corresponde. El sentido del pasaje es renunciar al espíritu de venganza y a la represalia personal. El ejemplo de golpear la mejilla derecha hace referencia, muy probablemente, a una bofetada dada con el dorso de la mano, un gesto que en la cultura judía representaba una grave humillación más que una agresión destinada a causar daño físico. Al decir vuélvele también la otra, Jesús llama a responder sin devolver la ofensa con otra ofensa.
El discípulo demuestra así que no permite que el odio o el orgullo gobiernen sus reacciones. Mateo presenta una ética que rompe el ciclo de la violencia y refleja el carácter misericordioso del reino de Dios. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús presenta un segundo ejemplo relacionado con los conflictos legales. La túnica era la prenda interior que normalmente vestía una persona, mientras que la capa era el manto exterior, considerado tan importante que la ley de Moisés protegía especialmente su uso, pues servía incluso como abrigo durante la noche. Al decir, déjale también la capa, Jesús emplea una expresión deliberadamente sorprendente para enseñar que el discípulo no debe vivir aferrado a sus derechos personales hasta el punto de destruir la paz o alimentar el resentimiento. El Señor no está prohibiendo defender legítimamente la justicia en un tribunal ni promoviendo abusos contra los creyentes, sino mostrando la disposición del corazón que está dispuesto a renunciar a ciertos derechos cuando ello contribuye a reflejar el amor y la generosidad del reino. Mateo enseña que la verdadera grandeza espiritual no consiste en exigir constantemente lo que nos corresponde, sino en valorar más el testimonio del Evangelio que las posesiones materiales. Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esta enseñanza hace referencia a una práctica conocida durante la ocupación romana. Las autoridades podían obligar legalmente a un civil a transportar la carga de un soldado por 1 milla romana, aproximadamente 1,5 kilómetros. Para los judíos, esta obligación representaba un recordatorio constante del dominio extranjero y era motivo de profundo descontento. Jesús sorprende a sus oyentes al enseñar que, en lugar de cumplir de mala gana con el mínimo exigido, el discípulo debe estar dispuesto a ir 2 millas. Con ello no aprueba la opresión romana, sino que muestra que el creyente no permite que el resentimiento controle sus acciones. La libertad interior del ciudadano del reino es tan grande que puede responder con una actitud voluntaria incluso frente a una exigencia injusta. Mateo presenta un principio que transforma la manera de enfrentar las imposiciones de los demás. El discípulo actúa movido por el amor y no por la obligación, reflejando así el carácter de Cristo. Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús concluye esta sección llamando a una actitud de generosidad hacia el prójimo. La orden al que te pida, dale, no significa satisfacer indiscriminadamente cualquier solicitud sin ejercer discernimiento, pues el resto de las Escrituras también enseña principios de responsabilidad, buena administración y prudencia. El énfasis está en combatir la avaricia, el egoísmo y la indiferencia frente a las necesidades reales de los demás. Del mismo modo, no se lo rehuses respecto al préstamo anima al creyente a mantener un corazón dispuesto a ayudar en lugar de buscar continuamente excusas para negarse. Jesús confronta la tendencia natural del ser humano a proteger exclusivamente sus propios intereses. Mateo muestra que la justicia del reino produce personas generosas que consideran las necesidades ajenas con compasión y actúan con disposición para servir. La generosidad del discípulo refleja el carácter del Padre Celestial, quien continuamente derrama su bondad sobre quienes dependen de él. El amor hacia los enemigos, la perfección del carácter del Padre. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús presenta el último de los 6 contrastes del capítulo. La primera parte de la afirmación, amarás a tu prójimo, proviene de Levítico 19:18 y resume uno de los mandamientos fundamentales de la ley. Sin embargo, la segunda expresión, aborrecerás a tu enemigo, no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento como un mandamiento de Dios.
Se trata de una conclusión desarrollada por ciertos sectores del judaísmo, quienes interpretaban que el amor debía limitarse únicamente al propio pueblo o a quienes eran considerados dignos de ese afecto. Como consecuencia, muchos justificaban el desprecio hacia los extranjeros, los opresores o cualquier persona considerada enemiga. Jesús denuncia esa interpretación porque distorsionaba el verdadero propósito de la ley. Desde el principio, Dios había mostrado misericordia incluso hacia los extranjeros y había ordenado tratar con justicia a quienes no pertenecían a Israel. Mateo prepara así el terreno para una de las enseñanzas más revolucionarias del Sermón del Monte: el amor del reino no se limita a quienes nos aman, sino que alcanza incluso a quienes se oponen a nosotros. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Con una autoridad que supera la interpretación de los maestros de su tiempo, Jesús establece el estándar del reino: amad a vuestros enemigos. Este amor no describe principalmente un sentimiento de simpatía, sino una decisión consciente de buscar el bien incluso de quienes actúan con hostilidad. Jesús desarrolla ese principio mediante 4 acciones concretas: amar, bendecir, hacer el bien y orar por quienes persiguen al creyente. Cada una de ellas rompe el ciclo natural de la venganza y sustituye el odio por una respuesta gobernada por la gracia. Bendecir a quienes maldicen significa responder con palabras que honran a Dios en lugar de devolver insultos. Hacer bien implica actuar con bondad incluso hacia quienes no la merecen. Orar por los perseguidores constituye quizá la expresión más profunda de este amor, pues lleva al creyente a presentar delante de Dios a quienes le causan sufrimiento. Jesús no enseña que el mal deba aprobarse ni que desaparezca la justicia, sino que el discípulo debe reflejar el carácter misericordioso del Padre aún frente a quienes le hacen daño. Mateo muestra que esta actitud solo es posible en un corazón transformado por la gracia de Dios. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús explica la razón por la cual sus discípulos deben amar incluso a sus enemigos. Al actuar de esa manera, demuestran que son hijos de vuestro Padre, no porque obtengan esa condición mediante sus obras, sino porque reflejan el carácter del Dios a quien pertenecen. El Señor ilustra esta verdad observando la manera en que Dios gobierna la creación. Él hace salir su sol y envía la lluvia tanto sobre personas justas como injustas, sosteniendo la vida de toda la humanidad mediante su bondad común. Esta benevolencia no significa que Dios apruebe el pecado ni que todos disfruten de la misma relación con Él, sino que manifiesta paciencia y misericordia incluso hacia quienes lo rechazan. Jesús utiliza este ejemplo para enseñar que el amor del creyente no debe depender exclusivamente de la respuesta que reciba de los demás. Mateo presenta al Padre Celestial como el modelo supremo de generosidad y compasión, invitando a los discípulos a imitar su carácter en las relaciones humanas. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús confronta la tendencia natural del ser humano a amar únicamente a quienes le corresponden con el mismo afecto. Amar a quienes nos aman no requiere una transformación espiritual especial, pues incluso personas alejadas de Dios actúan de esa manera. Para ilustrarlo, menciona a los publicanos, recaudadores de impuestos al servicio del Imperio Romano. Estos hombres eran ampliamente despreciados por muchos judíos debido a que colaboraban con el poder ocupante y, en numerosos casos, abusaban de su posición para enriquecerse injustamente. Al escoger este ejemplo,
Jesús demuestra que el amor limitado a quienes resultan agradables no distingue a los ciudadanos del reino de quienes no conocen a Dios. La verdadera recompensa no consiste simplemente en recibir afecto humano, sino en reflejar el carácter del Padre Celestial. Mateo enfatiza que la justicia superior del reino trasciende la reciprocidad natural y alcanza incluso a quienes no responden con amor. Mateo 5:47. ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús continúa desarrollando el mismo principio mediante un ejemplo cotidiano. En la cultura judía, saludar no era únicamente una fórmula de cortesía, sino una expresión de aceptación, respeto y disposición para mantener una relación de paz. Limitar ese trato únicamente a los hermanos, es decir, a quienes pertenecían al mismo grupo o compartían los mismos vínculos, no representaba ninguna diferencia significativa respecto al comportamiento común de la sociedad. Jesús menciona ahora a los gentiles, quienes eran considerados por muchos judíos como personas ajenas al pueblo del pacto. El Señor no desprecia a los gentiles, sino que utiliza un ejemplo conocido por sus oyentes para mostrar que incluso quienes no conocen al Dios verdadero suelen actuar con amabilidad hacia quienes les corresponden favorablemente. Los discípulos, en cambio, están llamados a ir más allá de esa conducta ordinaria. Mateo enseña que el amor cristiano rompe las barreras del favoritismo y extiende la bondad incluso hacia quienes normalmente serían ignorados o rechazados. Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús concluye esta sección con uno de los mandamientos más elevados del Sermón del Monte. La palabra perfectos no describe una perfección absoluta e impecable como la que pertenece únicamente a Dios, sino la idea de plenitud, madurez e integridad espiritual. El discípulo está llamado a reflejar de manera cada vez más completa el carácter de su Padre Celestial. En el contexto inmediato, esta perfección se relaciona especialmente con el amor imparcial y misericordioso que Dios demuestra incluso hacia quienes no le obedecen. El modelo no es la conducta cambiante de los seres humanos, sino el propio Padre, cuya bondad, justicia y misericordia son completas. Jesús no establece un ideal imposible para producir desesperación, sino que señala la meta hacia la cual deben avanzar continuamente los ciudadanos del reino mediante la obra transformadora de Dios en sus vidas. Mateo concluye así el capítulo 5 mostrando que la verdadera justicia supera ampliamente el cumplimiento externo de normas religiosas y consiste en desarrollar un carácter que refleje cada vez más la santidad, el amor y la perfección moral del Padre Celestial.